de Goethe, en el que el personaje, el doctor Fausto, hace un pacto con Mefistófeles y por supuesto lo paga muy caro. Para ayudarnos con el tema de los empresarios presos en Cuba y de las ventajas y desventajas de comerciar con el diablo, nos acompaña el analista Hernán Llanes. Bienvenido. Gracias por invitarme y felicidades por este programa. Pues, muchísimas gracias por estar aquí. Mi primera pregunta es, ¿se pasan la vida hablándonos de que tenemos oportunidades de comerciar en Cuba, los que quieran hacerlo, que es un buen lugar, y de repente ocurren cosas como estas? ¿Cómo ves el caso? Mira, se trata de casos de empresarios que son trabajados largamente por los servicios cubanos, algunos de estos, algunos por su radicalismo, por expresar ideas de simpatía, otros por otras razones. Son figuras que se acercan a instituciones, a las embajadas, o tienen una relación con agencias cubanas, llegan al país, se dirigen a instituciones o agencias que han sido creadas para ese tipo de contactos y terminan siendo manipulados por el propio sistema a partir, por supuesto, de la búsqueda de altas ganancias en condiciones en las cuales se puede explotar una mano de obra que, de hecho, por supuesto, de personas que son pagadas con una moneda que no vale. Y entran en una red de corrupción que es inevitable, es decir, un sistema al cual se van habituando, al que supuestamente les dan garantías de poder participar de manera impune. Y se convierten en figuras como estos dos casos que acabas de mencionar, el caso de Tomajian o el caso de Jacobian, que fueron personas que estuvieron más de 2 décadas suministrándole casi a toda la economía y a las instituciones del país, incluyendo el Ministerio del Interior, sideromecánica, construcción, cualquier cosa, hasta el cable hasta Etexa, ¿no? Es decir, casi no salían, no escapaba ninguna esfera o rama de la economía del país que no tuviera que ver con estas empresas. Ellos primero fueron socios, ¿no? Sí, y después se enemistaron ellos. Se enemistaron porque trataron de la ambición de negociar con un Estado. Claro. O sea, tú de repente haces un negocio con un empresario privado, a no ser que sea una gran empresa, puedes vender a lo mejor 10, 20 millones de dólares, pero cuando tú vendes jabones y un Estado te encarga pues comprar jabones para prácticamente 11 millones de personas o la mitad de la población, depende de cómo sea el trato, es una tentación terrible. Crees que tienes un gran negocio. Pero aquí hay dos elementos, Cao. Uno es la superficie, lo que epidérmicamente se puede ver como una supuesta lucha del régimen a partir de la prédica de Raúl Castro de limpiar la corrupción extendida. Pero cuando uno mira cuidadosamente y se da cuenta de cuáles son los elementos que se invocan, vean ustedes lo que dice el Toronto Star, que está diciendo que algunos de estos son casos que involucran personas a partir de pagar una cena o una tarjeta de gasolina o no sé qué otro tipo de pequeña prebenda. Uno se da cuenta que en el fondo esto no puede ser la causa de este tipo de procesos. ¿Y cuál es la causa? La causa, inevitablemente, en un país donde la corrupción y este tipo de prácticas por debajo de la mesa se han hecho habituales, son una redistribución del control económico y de los grupos que son capaces dentro del régimen de hacerlo. Y básicamente voy a decir la clave, creo que tiene que ver con una tendencia, y es lo que se está diciendo por algunos analistas, desde hace algún tiempo bajo Raúl Castro, a una mayor concentración del control de lo que serían las esferas estas que se mueven con la dinámica de la moneda extranjera, de divisas convertibles, que no son tantas al fin y al cabo, por las Fuerzas Armadas y particularmente por GAESA, en este caso encabezada por Luis Alberto Rodríguez López Calleja, que como todo el mundo sabe, o mucha gente sabe, es la familia imperial. Es el yerno, exactamente. Entonces estamos hablando de esto. En lo que funciona, por supuesto, está el grupo del Ministerio del Interior, encabezado también por un hijo de Raúl Castro, que es una unidad anticorrupción, pero se convierte en un instrumento de esa redistribución de los grupos y del poder a partir, por supuesto, de una desconfianza a todo lo que es justamente el grupo ese o el sector o la clase de los gerentes. Porque para terminar esta idea solo rápido, esos gerentes están haciendo algo que se ha convertido en práctica común en Cuba, que es que están negociando. Por supuesto, no solo se trata de las prebendas o de los pagos por debajo que les hacen habitualmente y que han sido pues motivo de muchos de estos escándalos que han aparecido en los últimos años y que han explotado, sino que incluso están colocando dinero en el exterior, se ha convertido en una moda. Y de esto se está hablando con mucha fuerza. Raúl Castro no puede con eso. Están preparándose sin ánimo de llevarte la contraria, tú eres el que conoces el tema. A mí lo que no me gusta de ese argumento es que en el fondo está aceptando la tesis de que ellos están luchando contra la corrupción.
Y yo te planteo otro escenario, a ver qué tú crees de él. La dificultad de ir a un país a negociar con alguien que es juez y parte. Pensemos, Max Marambio, que era parte del equipo, un hombre de confianza, ideológicamente afín. Creo que tenemos alguna fotografía de él para mostrar. ¿Cómo terminó? Terminó, bueno, él se escapó, porque no, pero terminó también en manos de esta justicia, de alguna manera. El famoso español que era dueño de la discoteca, sí. que estaba, que había invertido creo que $1 millón, pues tuvieron una discusión empresarial. En el mundo empresarial hay discusiones, yo te trato de vender, tú no estás de acuerdo conmigo, es siempre un enfrentamiento de alguna manera que se supone que es civilizado. Cuando tú tienes un enfrentamiento con el otro empresario que tiene a su vez los tribunales, la policía y las cárceles en sus manos, me parece un peligro terrible ir a invertir a Cuba, ¿no? Absolutamente, y yo creo que incluso estos que están siendo ahora llamados a seguir invirtiendo, con los anuncios de que van por fin a sacar la Ley 77 modificada de inversiones extranjeras, después de estas supuestas limpiezas deberían mirar la historia de Max Marambio, de su hermano, otros españoles que tuvieron también... Ahí hay un muerto y todo de por medio. Por supuesto, el caso de Bodrán también, que era representante suyo, un chileno. Mira, estamos hablando de que mi argumento, como lo decía hace un momento, no es que estén luchando contra la corrupción verdaderamente. Lo que estoy diciendo es que eso es la epidermis o la superficie del asunto. Que esos grupos anticorrupción del Ministerio del Interior lo que han servido es como medio para la redistribución del control y la concentración de la riqueza en el grupo que más se ha beneficiado del patrón de acumulación o lo que ha establecido el reordenamiento de Raúl Castro, que es el grupo de los militares. Estamos hablando de un pequeño sector donde además están las relaciones familiares también mezcladas. Pero estoy de acuerdo con que se trata básicamente de el manejo de un sector afín que tiene una relación ideológica, pero finalmente la base de todo es la búsqueda de ganancias, de maximizar las ganancias a costa de los sacrificios, de las limitaciones del pueblo. Volvemos al titular del principio. Negociar, hacer negocios con el diablo puede ser complicado porque tienen todo el poder en sus manos y está ahí la cárcel de la Condesa llena de extranjeros, ¿no? Un elemento es que algunos de esos, es decir, por ejemplo, eso pasó también con un grupo, con una empresa inglesa, Coral Capital, que es decir, toman preso al director ejecutivo por el mismo tiempo, toman preso después al jefe de inversiones y finalmente era el grupo que era una empresa que estaba metida en las inversiones de golf, de los campos de golf. Eso se lo dieron a otros posiblemente con mejores contactos con estos grupos de militares y de generales que controlan cada vez más la economía del país. ¿Quién investiga a los verdaderos corruptores? Muchísimas gracias, o corruptos, digamos, y corruptores a la vez. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. Tenemos un tema también interesante. Son seleccionados muy de forma escogida, por supuesto, los demás corruptos. Selectivamente, ¿no? Selectivamente. La actriz Angelina Jolie